Hola, y discúlpeme por estar alejada tanto tiempo. Voy a intentar tener videos más seguido. Bueno, lo que hoy día quería conversar era sobre los organismos genéticamente modificados, o los transgénicos, como se les conoce normalmente. Primero, ¿qué son los transgénicos? Ustedes saben que dentro de nuestras células tenemos el famoso ADN, ¿verdad? Es una molécula en donde está escrita toda la información genética que va a dictar cómo es que los organismos se van a desarrollar. Se fabrican unas estructuras. Esas estructuras recorren, escanean el ADN buscando una información que ya se les ha dado, ¿no? Se les dice, busca tal parte y reemplázala por la que tenemos acá. La cortan, la sacan de ahí y pues posteriormente se puede agregar una cadena que ha sido ya extraída de otro ADN, que puede ser otra especie, o sintetizado en el laboratorio, y se agrega, se pega a la cadena original. Y luego se vuelve a pegar todo, ¿no? Como si fuera que se le pase una brocha de goma encima. Y ahí queda lista la nueva cadena de ADN que va a permitir que este organismo comience a replicarse y en sus hijos va a tener ya esa modificación genética lista. Bueno, la clase de biología. ¿Qué es lo que debemos saber sobre los transgénicos? ¿Son buenos o son malos? La tecnología y la ciencia, yo creo que son buenas. Yo creo que el avance científico es bueno. Yo creo que encontrar maneras novedosas de modificar nuestro ambiente es algo que ha estado en el ser humano desde siempre. Ya sea desde fabricar herramientas para poder cazar más eficientemente o crear el fuego y controlarlo, hasta crear, replicar organismos genéticamente. Todo responde a esa necesidad que siempre tuvimos de manipular nuestro ambiente y es lo que nos ha hecho evolucionar. Por ahí yo creo que todo va bien. Cuando nació la tecnología de los transgénicos, fue creada inicialmente por los desarrolladores, empresas que se dedicaron a la investigación y a crear estas tecnologías, para venderles a los agricultores plantas más resistentes, plantas que podían crecer más rápido, ser más eficientes, por lo tanto bajar los costos de producción. Inclusive el hecho de ser plantas que no necesitaban tantos pesticidas, un poco que no fue pensando en que, vamos a evitar que la gente coma pesticidas. Fue un poco más el hecho de, vamos a evitar que los agricultores gasten más dinero. Entonces la idea es que iban a bajar los precios. Y es así como se vendió o como se sigue vendiendo esta tecnología, como una manera de lograr que la producción de alimentos sea más barata y más accesible a la gente. También se pensó en que los alimentos podían tener mayor valor nutricional. Por ejemplo, se crían papas y a esas papas artificialmente se les hace que produzcan más hierro. Y bueno, entonces tenemos algo con mucho más hierro y se puede marketear este producto como una papa llena de hierro. No sé si ustedes se han dado cuenta, tal vez ustedes van al mercado y hacen compras, pero en los últimos 20 años, que es la época en que los transgénicos han estado de moda, los precios no han bajado gran cosa. Es cierto, eso es lo extraño. Se supone que esto era para lograr que hubiera alimentos más accesibles a la gente, pero no hay más alimentos accesibles. Los precios de la comida siguen en aumento. Muchas regiones en el mundo siguen sufriendo de hambre. Entonces, ¿dónde está esta ventaja económica que los transgénicos iban a aportar a la humanidad? Tal vez en el bolsillo de algunas personas y de algunos gobiernos también. La tecnología en sí no es mala, la ciencia en sí no es mala, la experimentación no es mala, yo no creo que sea mala. Lo que creo que es malo es arriesgar la salud de las personas por un beneficio que va a ser para pocos. ¿Por qué digo esto de arriesgar? En ciencia conocemos dos conceptos, que son el peligro y el riesgo. Se hizo un experimento en los Estados Unidos con la mariposa monarca. No exactamente con la mariposa, sino con sus larvas. Normalmente comen las hojas de una planta que se llama algodoncillo. Crece en los campos donde se siembra maíz. Crece como una hierba mala en las afueras de los campos. Habían dos tipos de maíz, ¿no? El maíz natural,
y el maíz transgénico, que tenía un gen modificado para repeler ciertas invasiones de algunos insectos. Algunos biólogos estuvieron preocupados con esto, pensando en que este gen que mataba insectos no deseados también podía eventualmente afectar a las larvas de las mariposas. Entonces ellos rociaron con polen de este maíz transgénico las hojas del algodoncillo. Entonces se encontró que las mariposas que habían comido el polen transgénico tenían una mayor mortalidad, morían más rápido, desarrollaban más lento y con defectos. O sea, quedó demostrado en esta investigación que esos transgénicos, ese polen transgénico, era un peligro para estas mariposas. Pero estas mariposas normalmente no comen en campos donde haya este polen, dijeron los críticos de este estudio. Las hojas de este algodoncillo, según sostenían ellos, no crecían en el centro de los campos, sino en las afueras. Entonces, la probabilidad de que esas hojas estuvieran llenas del polen del maíz era baja. Luego también dijeron que, bueno, hay muchas generaciones de estas orugas al año y en cambio solo pocas polinizaciones. Entonces, si bien algunas generaciones van a estar expuestas al polen, otras no, por lo tanto, la especie no iba a estar en peligro. Bueno, yo tengo mis dudas sobre esto porque ya les comenté que cualquier desbalance en el ecosistema es perjudicial, pero bueno, en fin. También los críticos sostuvieron que la lluvia podía lavar estas hojas, de hecho lo hacía. Entonces, realmente la probabilidad de que las orugas comieran hojas de algodoncillo llenas del polen del maíz del campo era bastante baja. Eso significa que el riesgo de que coman este polen, que es un peligro, es bajo. ¿Entienden la diferencia? Peligro y riesgo. Mediante las actuales técnicas de evaluación de los transgénicos, no podemos determinar exactamente cuál es el riesgo. Sabemos que existirían peligros si los genes mutaran y entraran en algunos alimentos que no estaban destinados a ser transgénicos. Pero lo que no podemos evaluar es cuál es el riesgo de que esto suceda. Hasta hace algunos años también pensábamos que podíamos controlar los genes. Lo que no se contaba es con lo que se está viendo últimamente, que los genes realmente son un poco impredecibles. Es cierto, da miedo. Entonces, ¿cómo controlar que los genes modificados no salten de un organismo a otro, no se esparzan por el ambiente? Entonces, yo digo, si los beneficios de los transgénicos fueran enormes, como los transgénicos han permitido acabar con el hambre en el mundo o estar en vías de acabar con él, los transgénicos han permitido que creemos plantas mucho más baratas y la población pueda alimentarse mejor, los transgénicos han permitido crear alimentos más nutritivos, entonces, bueno, yo creo que valdría la pena correr el riesgo para poder lograr todos estos beneficios para mucha más gente. Pero vamos, ¿los alimentos son más baratos? No. ¿Se ha luchado contra el hambre, efectivamente? No. ¿Los alimentos son más nutritivos? Esto es debatible. Yo te ponía el ejemplo de la papa. No es particularmente rica en hierro, pero hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Los alimentos están diseñados de cierta manera. El hierro, por ejemplo, es un mineral muy oxidante. Podemos hablar del hierro en el futuro. En la naturaleza siempre está cubierto y forrado de muchas capas de proteínas, ¿no? Y que protegen nuestro organismo y nuestras células del contacto directo del hierro. Una papa tiene pocas proteínas, pues este hierro tal vez podría ser oxidante para nuestras células, no lo sabemos. No podemos desbalancear los alimentos así, porque nuestro cuerpo está preparado para recibir alimentos que han sido sujetos de una evolución por muchos años. Entonces cambiarlos de un momento a otro va a traer problemas. Entonces, nutricionalmente tampoco podemos decir de que los transgénicos han ayudado, han contribuido mucho a la humanidad. Sin embargo, los riesgos de que los genes salten de organismo a organismo. ¿Qué pasaría si las plantas mutantes comienzan a disminuir la expectativa de vida de las plantas normales? Hay muchos sapos en mi jardín, entonces yo mato todos los sapos y de pronto tengo 1 millón de moscas encima mío, porque no hay sapos que se las coman.
Eso es lo que pasa en un ecosistema cuando de pronto manipulamos el ecosistema de forma no planificada y pues todo se desequilibra. Entonces hay ese peligro, existe el riesgo. Se han tomado medidas como separar los cultivos transgénicos de los cultivos que no lo son. Pero ya ha ocurrido muchas veces en el mundo que los cultivos que no eran destinados a ser transgénicos terminan teniendo alguna traza del gen modificado de los cultivos que sí eran transgénicos. ¿Por qué? Porque los genes saltan, no se pueden controlar, no son como cabras en un establo, los genes se mueven. Y los campesinos saben que ellos tienen que sembrar diferentes cosas cada vez para que los minerales de la tierra se mantengan productivos y esa tierra pueda seguir alojando plantas. Si se siembra siempre la misma cosa, la tierra se agota. Lo que sucede con los transgénicos es que se utilizan masivamente en grandes extensiones y solo se siembran esos transgénicos. Entonces la tierra se agota y se pierde para la agricultura. Muchas de las plantas transgénicas no son usadas para la alimentación, sino para elaborar químicos, biocombustibles y otras cosas que generan más dinero que maíz para comer. Eso también hace que se quiten tierras que eran destinadas al cultivo de alimentos por convertirlas en tierras destinadas al cultivo de plantas que solo van a servir para mover carros. Y eso en medio de un panorama de crisis alimentaria mundial en el que hay muchos países en donde la gente simplemente no tiene más que comer. Los organismos genéticamente modificados generalmente no se reproducen solos. Los campesinos tienen que comprar las semillas de las grandes corporaciones que las venden. Culturalmente, y la manipulación genética natural que los campesinos tenían de las plantas, porque sí, el hecho de escoger las plantas bonitas y solo sembrar esas bonitas es una manipulación genética, pero es lenta. Entonces eso disminuye muchísimo los riesgos y además es una especie de selección natural. Los campesinos pierden ese contacto con las plantas, pierden esa sabiduría ancestral que les ha venido de miles y miles de años de poder manipular naturalmente los genes de sus cultivos. Muchos de nuestros campesinos están tan absorbidos por el problema económico que tienen que no van a poder hacer una decisión libre de qué producto prefieren sembrar. Tampoco se les ofrece la información adecuada para poder hacer una decisión libre. La Organización Mundial de la Salud, el organismo también que regula las sustancias químicas que entran a la alimentación de los Estados Unidos, dicen que es seguro, que los organismos genéticamente modificados son seguros por el momento. Pero hay muchos creándose todos los días. Y ya la misma Organización de la Salud ha reconocido que no es posible verificar todos los mecanismos de protección y de evaluación de los organismos genéticamente modificados. Que no puede decir que todos sean seguros, aunque dice que los que se comercializan actualmente son seguros. En la página oficial de la Organización Mundial de la Salud dice que todos los países tienen sistemas de evaluación estrictos para los organismos genéticamente modificados que ingresan a ellos. Les pregunto, ¿su país evalúa los organismos genéticamente modificados que ingresan? Tal vez si vives en Europa, pero déjame decirte que en el Perú nadie está evaluando absolutamente nada. Nuestro Congreso hace poco dijo que no podían exigir que los alimentos genéticamente modificados fueran etiquetados porque en el Perú no habían los sistemas tecnológicos necesarios para poder evaluar si es que tenían riesgo o no. Alguien debe mandarle un email a la Organización Mundial de la Salud, urgente. Quisiera que me comenten si en sus países se etiquetan estos alimentos, si la gente sabe qué son, cuáles son los riesgos, si ustedes creen que la gente en sus países realmente puede hacer una decisión libre y consciente de si prefiere o no prefiere comer alimentos genéticamente modificados. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y díganme, denme ideas sobre qué cosa quisieran que hable en el futuro. Nos vemos.